Mostrar nuestro efecto. Corte. Hoy haremos el resumen de Kaiju Zombies. Hoy vamos a ver el resumen de Kaiju Zombies. Parte 1. Como ya muchos sabemos, hace poco salió a la luz el quinto episodio de What If, siendo bastante especial, pues debutaban por primera vez en la historia Marvel Zombies. Y es que es algo digno de apreciarse, pues es una de las historias más bizarras jamás vistos, pues aún sigue siendo algo impresionante e impactante ver cómo nuestros verdaderos ídolos se convirtieron en monstruos come carne, tanto así, que hasta DC lanzó su propia saga de zombies. Si seres tan poderosos que se pensaba que eran invencibles pueden llegar a ser devorados, o incluso pueden llegar a convertirse en zombies, es posible que el universo Kaiju no se salve de esto, pues ya hemos visto como un Galactus puede ser devorado, o un Thanos con gemas puede ser infectado. Si bien es difícil de creer esto, pues para Godzilla puede resultar poco probable que se infecte por un virus de zombies, pues posee ciertas defensas en su cuerpo que eviten cierta infección, no resulta imposible en el mundo de la ficción. Además ya hemos visto versiones bizarras en donde el rey de los monstruos sacó su lado más aterrador, casos como Godzilla GMK, Shin Godzilla, o incluso Godzilla en el infierno. Sí, yo ya escuché Así que, les doy la bienvenida a explorar un universo alterno, en donde veremos el lado más oscuro y bizarro del universo Kaiju, pero recuerden, todo lo que escucharán es solo una historia alterna creado por su servidor, más nada de esto es oficial. Sin más, les presento, Kaiju Zombies. Un día, Godzilla hacía su recorrido por Japón, destruyendo ciertas defensas que le impedían el paso, todo con el fin de alimentarse de una planta nuclear, un día normal para él. Sin embargo, los soldados lo observaban con cierta tranquilidad, como si esperaban que hiciese eso. Luego de que Godzilla absorbiese la suficiente radiación, decide finalmente retirarse, aunque pareció extraño que los soldados no lo interrumpiesen en ningún momento. Cuando este se prepara para sumergirse bajo el agua, algo ocurría con ¿Por qué no Godzilla. aparece ningún De la Kaiju nada, Zombie? sus ojos empezaban a lagrimear bastante, le era difícil respirar, su cuerpo empezaba a temblar de forma brutal, y cada paso que daba se tambaleaba de forma torpe. Todo esto duró hasta que Godzilla se sumerge al agua inmediatamente y se pierde de vista. Los soldados lo vieron con cierta satisfacción y alivio, pues algo raro se traían. Tenían pensado seguirlo para poder rematarlo, pero su superior ordenó que no lo siguiesen, pues Godzilla estaba acabado. La plaga de la locura. En una convocatoria, tantos científicos como superiores militares y el primer ministro se reunieron para conversar lo que acaba de ocurrir. El primer ministro exigió saber qué fue lo que pasó con Godzilla. Los científicos se lo explicaron a detalle, y es que lo que hicieron fue infectar a Godzilla con un virus. Un virus que existía en la edad de los dinosaurios, que estaban seguros que era lo bastante potente como para afectar al mismo Godzilla, pero para que actúe de forma inmediata, necesitaron combinarlo con la bacteria antinuclear, esto con el fin de poder bajar la radiación de su cuerpo, para luego sus defensas estuviesen expuestas, y no tuviese manera de poder combatir ese virus mortal. Y para eso, tuvieron que esparcir ese virus en la planta nuclear, para luego poder engañar a Godzilla y empezase a consumir la radiación de esa planta. El primer ministro pregunta de cómo fue posible que descubriesen tal virus. Los científicos trataron de evadir esta pregunta con ciertas mentiras, pues algo raro se traían entre manos. Nuevamente, el primer ministro pregunta que si ya lo han probado o están seguros que el virus será capaz de matar al mismo Godzilla. Los científicos lo aseguraron completamente e invitaron al primer ministro para observar algo que seguro le interese. Ya sé que... Mientras tanto, en la isla de los monstruos, un Anguirus pasaba tranquilamente, hasta que se detuvo en un lugar para beber un poco de agua. Hasta que, de la nada presiente alguien acercándose, y se trataba del mismo Godzilla. Pero algo andaba mal.
Se podía observar que ¡Su Godzilla puta lucía madre! demasiado mal, caminaba muy raro, su piel parecía desgarrada, no por un ataque de un monstruo, sino porque putas parecía que se acaba le de caía de pasar la a nada la piel, Godzilla? botaba mucha sangre de la boca, y sus ojos lucían nublinosos. Anguirus tenía un mal Su presentimiento, puta por lo que madre. se alejaba lentamente, pues él no buscaba ningún problema. Hasta que Godzilla se lanza al pobre Anguirus, mordiéndole el cuello de manera brutal, arrancándole un pedazo de piel, lo que causó que Anguirus se cayese al agua donde bebía, hundiéndose lentamente, mientras que Godzilla se comía el pedazo de piel que arrancó. Estos síntomas me Mientras parecen a la... tanto, los científicos junto con el primer ministro y varios superiores, fueron a observar algo impactante, se trataba de un bebé Godzilla ya muerto. ¿Cómo es esto posible? Resulta que los científicos pudieron crear un pequeño clon de Godzilla, esto gracias que poseían el ADN de este último, lo que les dio la oportunidad de crear un ser con la misma genética, esto con el fin de poder descubrir los puntos débiles de Godzilla. Lo que hicieron al bebé Godzilla, fue que probaron el virus que hablaban, por eso aseguran al 100% que funcionara con el original, ya que la pequeña criatura no muestra signos de vida. El primer ministro aún con la escena se mantiene un poco escéptico, pero a la vez le da cierto alivio, pues ahora puede dar la noticia a la gente que Godzilla finalmente ha sido derrotado. Al día siguiente, el primer ministro se preparaba para dar el anuncio que Godzilla finalmente fue detenido a todas las televisoras. Sin embargo, antes de ello, su secretario le dio una noticia impactante que lo dejó sin palabras. Se parece un poco a un Rodan. Godzilla ha aparecido nuevamente, ¡Su pero puta venía con una madre! apariencia diferente, su piel parecía más desgarrada que se notaban los huesos, despedía un hedor putrefacto, caminaba de forma torpe y aterradora. El comandante de inmediato ordenó a las tropas que atacasen a Godzilla con todo, pero era bien sabido que eso no detendría a Godzilla ni por asomo. De la nada Godzilla se preparaba para lanzar saben su qué es ataque, esto, pero ¿verdad? algo ocurría. En vez de lanzar su característico aliento atónico, vomitó una enorme cantidad de sangre sobre varias fuerzas militares que lo atacaban. Lo más aterrador ocurrió cuando de inmediato estos se empezaron a derretir o deshacer, como si les hubiesen lanzado ácido o lava hirviendo. Pero lo peor estaba por venir, pues Godzilla se agacha, abre su boca, y empieza a llevarse varias personas a su boca, devorándolas al instante. Los superiores, ¿Qué o básicamente está todo el mundo pasando? impactado con tal acción, pues esto era algo que Godzilla nunca había hecho o haría en Es su la vida, plaga pues de él la solo se locura, alimentaba de perros. radiación. El comandante de Ojos forma desesperada luminosos. ordenó que atacasen Aún sigue disparándole ahí a los adentro ojos, Godzilla, no dándole pero ya piedad está todo alguna. hecho mierda. Al poco rato, el primer ministro llamó al comandante que se comunicara con la síntomas fuerza se G parecen y a que la envíen plaga de de la inmediato al locura. Solo Super faltaría que X3, se pues se volviera trataba de verde una y amenaza a sería de nivel la mega. plaga de la locura. Pero tal vez sea una muy similar. Ay, no, Rodan, prepárate. Mientras tanto, en la isla de los monstruos, un Rodan pasaba volando por una zona, hasta que aterriza en un punto para refrescar un poco su garganta. La tranquilidad solo duró hasta que ve algo salir, y se trataba del mismo Anguirus emergiendo donde Rodan bebía agua. Este último se puso muy nervioso, pues Anguirus lucía muy aterrador, pues al igual que Godzilla, sus ojos estaban nublinosos, la herida donde Godzilla le dejó brotaban ciertos parásitos, y su piel lucía muy desgarrada. Cuando Anguirus se acerca a Ay, ya Rodan, nos este queda la último gana se de aleja volando, vomitar. tratando de evitarlo a toda costa. Además tiene las ganas de Mientras vomitar. tanto, mientras el Super X3 tardaba en llegar, de las heridas de Godzilla, emanaba un gas que era completamente tóxico, pues al momento que la gente y varios soldados lo inhalaron, estos de inmediato se desploman en las calles, uno llama a su superior para hacerles saber la situación, a lo que el comandante les ordena que se coloquen las máscaras de gas, evitasen contacto y alejasen a todas las personas de ese gas tóxico. El ministro muy molesto exigía saber qué diablos ha pasado, y por qué Godzilla no estaba muerto. Los científicos y los altos mandos no entendían lo que pasaba, pero dentro de poco lo descubrirían cuando hagan las pruebas en la gente que aspiró ese gas que despedía Godzilla. Qué cruel. Mientras eso pasaba, Rodan al parecer perdía el equilibrio, y no tardó mucho en desplomarse y caer contra el suelo, y al momento que eso ocurre, empieza a vengo. vomitar grandes cantidades de sangre. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué diablos acaba de ocurrir?
Resulta que el agua que había bebido estaba infectada por la sangre del Anguirus que había caído ahí. Había aprendido a los cuartos. La cosa empeoraba más para los humanos, pues Godzilla no paraba de llevarse No, a personas a su boca. Peor aún que los soldados no tenían cómo acercarse a Godzilla sin ser infectados por ese gas que despedía de su cuerpo. Afortunadamente el Super Express finalmente estaba llegando. Lo que se diferencia a este transporte es que poseía una armadura que era lo suficientemente resistente al aliento atómico de Godzilla, más que está diseñado especialmente para apagar incendios o accidentes de plantas nucleares, disparando una variante del rayo láser bajo cero, lo que le permite congelar momentáneamente al individuo. El vehículo fue lo suficiente como para congelar a Godzilla, al menos así detener su paso de destrucción, e idear un nuevo plan, o al menos estudiarlo más a fondo sobre su estado. Ahorita vamos a hacer una nueva serie que será Mientras los humanos Bioreacción. tenían sus propios problemas, en la isla de los monstruos Será lo pasaban Bioreacción. peor, pues Anguirus se Bueno, sumergió vamos a bajo el agua bioreaccionar solo para atacar a Amanda y alimentarse de su carne. Y no solo eso, sino que Rodan hacía lo suyo, pues cuando un varadón curioso se acercó al cuerpo desplomado de Rodan, este último se levanta y empieza a atacar al monstruo, solo así extendiendo más ese virus a todas las demás criaturas de la isla. No, un desmadre se está haciendo en todos lugares. En una convocatoria, una doctora trató de explicar los resultados a todos los presentes. Según ha determinado que lo que estaban tratando no era un ser vivo, sino un ser muerto. Lo que ha ocurrido es que el virus hizo su efecto en Godzilla, aunque no de la forma que esperaban. Resulta que ese virus tenía más capacidades de lo que se imaginaban, pues este mata todas las células del cuerpo del individuo, carcomiendo la carne. ¡Oh no! ¡Los vikingos lo roban Ay, todo! anuncios. ¡Mis recursos! ¡Mi hogar! ¡Volveré! Pues este mata todas las células del cuerpo del individuo, carcomiendo la carne poco a poco. Lo que hace Carcomiendo peor la a este carne. virus, pues este termina anulando o eliminando todo rastro de razonamiento. Una vez pase eso, Igual que la será plaga de la asediado por una locura, solo que la incontrolable diferencia es que necesidad de se pone ingerir carne verde viva, y por más pequeña que rato sea su de rato presa. andan. A su vez, termina también en Así infectar al como otro locos, ser que sufrió una desquiciados con herida o rabia. mordida del infectado. En pocas palabras, se trataba de un virus zombie que ya existía en la edad de los dinosaurios, la cual terminó por acabar y extinguir otras especies en aquella época. Si la radiación de Godzilla hubiese permanecido en su cuerpo, podría haber combatido y anulado la infección de ese virus en su cuerpo, pero debido a que tal virus fue combinado con la bacteria antinuclear, ese virus le dio la oportunidad para que actúe en su cuerpo. Entonces, La víctima pasara por varios síntomas, entre ellas, agotamiento y fatiga. Ojos llorosos, que en poco tiempo se volverán neblinosos, haciéndole carecer de iris y pupilas visibles. Náuseas y vómitos intensos sangrientos, lo que explica por qué Godzilla en todo momento empieza a vomitar grandes cantidades de sangre de su cuerpo, esto debido al dolor intenso que sufre o tratar de eliminar las bacterias de su organismo. Luego, su piel empieza a carcomerse, al principio se presentarán como llagas, pero poco a poco la piel se le empieza a caerse, y de las heridas expulsará un gas radioactivo de su cuerpo, que puede Y ser donde fue mortal para mordido, cualquiera que lo infectado, inhale o respire. parásito, Esto fue lo que pasó a muchos soldados, que al no protegerse terminaría por llegar al organismo del individuo, para luego estos terminen por infectarse. Al escuchar tal declaración, todos los presentes se quedaron en estado de shock, y el comandante muy alterado llama a sus soldados y los manda a cremar y exterminar el cuerpo del pequeño Godzilla Jr. De inmediato, se le comunicó al primer ministro que ocurría algo por las calles. Y es que, todos los presentes que fueron afectados por el gas tóxico, terminaron por atacar a las demás personas y a los soldados que intentaron socorrerlos. De inmediato se podía escuchar los gritos en el edificio en el que se encontraban, pues nos veremos en la parte 2 de esto.